Bueno, hermanos, estamos llegando al final de esta serie que he hecho durante casi 10 semanas, según Carlos, que se llama Solo los herejes sobrevivirán. Y vuelvo a recordaros el significado del título de la serie, que estamos viendo la sociedad apartarse más y más de Dios y de la forma de pensar que se encuentra en la Biblia, hasta el punto de que los únicos que van a poder sobrevivir espiritualmente en esta cultura somos las personas que los demás nos tachan herejes, porque no abrazamos, no asumimos como nuestro los valores de la cultura que nos rodea. Y esta es una realidad. Y si no asumimos esta realidad y si no estamos dispuestos a que la gente nos tache herejes y personas raras, pues no vamos a sobrevivir espiritualmente. Porque la Biblia siempre nos llama a vivir una vida no conformista. No podemos conformarnos, dice Pablo, al patrón de este mundo, sino tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Y eso significa que debemos meditar mucho en la palabra y también debemos aplicar la palabra al mundo que nos rodea, a los valores que el mundo quiere infundir en nuestras almas. Y por eso estamos estudiando la cultura, porque yo creo que cada cristiano tiene un llamamiento de amar a Dios con todo su corazón, su fuerza, su voluntad y su mente. Y tenemos que entender, y por eso hemos considerado las varias filosofías que han formado la cultura en la actualidad. Empezamos con el cientificismo que es la idea de que la ciencia es la única fuente fiable del conocimiento, y sabemos que este es un error, porque si decimos solamente la ciencia nos da conocimiento, entonces ¿dónde está la Biblia? Luego vimos el darwinismo y cómo Darwin concibió una teoría del origen del ser humano y del origen del mundo que realmente se choca con el concepto bíblico. Y la semana pasada empezamos a considerar el marxismo, porque Carlos Marx era un pensador que realmente cogía mucho de Darwin. Él creía, como Darwin, que el problema básico del ser humano es la desigualdad. Eso se ve en el mundo biológico, en la lucha, digamos, la supervivencia de los más fuertes. Algunas especies sobreviven a expensas de las especies débiles. Pero en la esfera social, Marx decía, esta lucha se ve en la esfera económica, en la lucha entre los pobres y los ricos. Y lo que vimos es que Marx, algunas de sus ideas realmente ponen el dedo en la llaga en cuanto a identificar problemas reales que existen en la sociedad. Sin duda, siempre ha habido este problema de desigualdades, injusticias, ¿no? en la esfera social. El problema es que Marx, siendo ateo, pues su diagnóstico del problema no era suficientemente profundo, porque nunca llegó a ver que el problema no es la desigualdad. El problema es el pecado en el corazón del ser humano y su rebeldía contra Dios, lo cual le hace egoísta y por eso trata mal al prójimo. Entonces, Marx, como no creía en Dios, no llegó a ver que este es el verdadero problema. El problema es el corazón humano. Entonces, Marx decía esto, que el problema es simplemente la desigualdad. La desigualdad produce una lucha de clases entre los ricos y los pobres, y él creía que la salvación de la humanidad vendría cuando la clase obrera se uniera para lanzar una revolución, aunque fuera sangrienta y violenta, para derribar el poder de los ricos, apoderarse de su dinero y distribuirlo a todos.
y luego el gobierno mismo podría apoderarse de los medios de producción, de las fábricas, de las empresas, y al final todos estarían trabajando para el gobierno y el gobierno dando lo mismo a todos. Y eso eliminaría, decía Marx, eliminaría la desigualdad. Entonces su solución fracasa por dos razones. Primero, no llega al corazón del problema, que es el problema del corazón humano. Marx no tiene ninguna solución para el pecado. Y luego también su solución implica la abolición completa de la propiedad privada. El gobierno es dueño de todo, el gobierno da todo a todos, pero es dueño de todo. Entonces, esta idea choca contra el cristianismo porque el cristianismo reconoce que los seres humanos tienen un derecho de trabajar, ganar un sueldo y beneficiarse de su trabajo diligente. Entonces, no es correcto que el gobierno simplemente se apodere de todo. Claramente puede imponer impuestos y claramente los que ganan más deberían pagar más en impuestos, pero eso no es lo mismo que el gobierno apoderándose de todos. Entonces, lo que Marx quería era esa revolución. Voy a decir una cosa más porque todavía no he leído el versículo que iba a leer, pero tened paciencia conmigo. El problema con el marxismo, el otro problema, además de negar la propiedad privada, es que Marx se oponía fuertemente a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque según Marx, uno de los problemas más grandes con la sociedad es la religión, porque la religión siempre ha servido para fortalecer la desigualdad entre los hombres, porque infunde en los pobres una actitud de contentamiento con su situación en el mundo. Ellos dicen, bueno, es cierto que no tengo mucho, pero sé que Dios tiene un gran galardón para mí en el cielo y estoy viviendo con mis ojos puestos en la eternidad. Y Marx decía, este es un engaño, tenemos que eliminar la religión, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Entonces, además, el cristianismo enseña que los gobiernos tienen una autoridad limitada, que nosotros como seres humanos, tenemos que obedecer al gobierno, pero si el gobierno nos manda algo que va en contra de la ley de Dios, no tenemos que obedecerlo. Pues cualquier dictador no quiere eso, porque quiere tener un poder sin límites sobre la vida de los ciudadanos. Por eso, en los países comunistas siempre ha habido una tentativa de abolir la religión y de impedir que las personas lean la Biblia. Voy a leer algo muy interesante que habla de eso. Esto es para daros una idea de lo que produce el marxismo, cuando se lleva a cabo exactamente como Marx lo concebía. Dice, en la antigua Unión Soviética, dice que hubo periodos en los que las autoridades suprimieron y persiguieron diversas formas de cristianismo en diferentes grados dependiendo de los intereses del Estado. Dice, el Partido Comunista destruyó iglesias, sinagogas, mezquitas, templos budistas, ridiculizó, acosó, encarceló y ejecutó a los líderes religiosos, inundó las escuelas y los medios con enseñanzas antirreligiosas e introdujo un sistema de creencias llamado ateísmo científico, con sus propios rituales, promesas y divulgadores. El número total de cristianos asesinados se estima entre los 12 y 20 millones. 12 y 20 millones de personas. Dice,
bueno, no voy a leer más eso, pero veis que el comunismo, por su oposición a toda fe religiosa, su deseo de abolir completamente la propiedad privada, siempre tiende al totalitarismo, a la dictadura y prohíbe la libertad humana. Y existe hoy en día, hermanos, en países como China, en países como Corea del Norte, todavía hay hermanos nuestros que están sufriendo en cárceles, que están sufriendo en campos de concentración por el crimen de ser cristianos, por el crimen de creer que hay una autoridad por encima de la autoridad del gobierno. Entonces, Marx quería y esperaba, vivía con la esperanza de que sus enseñanzas provocaran una revolución a nivel global, a nivel mundial. Quería que toda la clase obrera del mundo lanzara una revolución para derribar el sistema existente y establecer un gobierno global comunista. Pero nunca llegó a ver su sueño realizado. Él murió en el año 1883 y el primer Estado comunista fue fundado varias décadas después con la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. Fue el primer país con un gobierno comunista. Pero lo que pasó es que los comunistas estaban esperando que la revolución bolchevique produjera una revolución en todo el mundo, y eso no ocurrió. Y los comunistas se quedaron muy frustrados. Federico Engels, que era un amigo de Marx, vivía en Londres. Y cuando le entrevistaron una vez y le preguntaron, ¿quién para ti es la persona más desagradable en Londres, el que más se opone al comunismo? La persona que más odias. Dijo, pues sin duda, la persona que más odio es Carlos Spurgeon, dijo. ¿Por qué? Porque Spurgeon predicaba el Evangelio. Muchos de los miembros de su iglesia eran de la clase obrera, no ganaban mucho dinero, pero vivían vidas gozosas precisamente porque tenían una esperanza en Dios y en el triunfo de Cristo, que para un comunista esto es un engaño total. Eso no tiene base. Entonces, ¿qué pasó? Y de eso quiero terminar a hablar en el tiempo que me queda. Después del fracaso de la revolución bolchevique a producir una revolución mundial, los comunistas empezaron a pensar cómo podemos provocar una revolución mundial. Y un grupo de pensadores comunistas establecieron una escuela en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, que hoy en día se conoce como la Escuela de Frankfurt. Y ahí desarrollaron una nueva teoría marxista que se difiere en parte de la teoría de Marx, que se llama el marxismo cultural. El marxismo cultural. ¿Cuál es la diferencia entre el marxismo de Marx y el marxismo cultural? Los dos tipos de marxismo creen que el problema básico del ser humano es la desigualdad y la lucha de clases. Pero para Marx, el enfoque era exclusivamente la lucha en la esfera económica, la lucha entre los ricos y los pobres. Pero este énfasis en la lucha entre los ricos y pobres no provocó una revolución mundial. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países, los que eran de la clase obrera, aunque a lo mejor querían mejorar sus circunstancias, muchos estaban más o menos contentos con su vida, por lo menos no querían lanzar una revolución sangrienta y violenta. Entonces, ese grupo de marxistas decían, ¿qué podemos hacer para provocar esta revolución? Entonces, empezaron a ver otras distinciones de clases en la sociedad.
No solo entre ricos y pobres, pero ¿qué otras distinciones de clases hay? Pues hay una distinción entre hombres y mujeres, por ejemplo. Hay una distinción entre personas de diversas razas. También una distinción entre personas heterosexuales y homosexuales, personas transgéneras y personas cisgéneras. Cisgéneras quiere decir que te identificas con tu cuerpo. O sea, has nacido con una identidad sexual y te identificas según esta identidad. Una persona transgénera quiere cambiar su sexo. Entonces, este grupo decía que en todas estas esferas, no solo la esfera económica, la esfera, sobre todo la esfera sexual y la esfera racial, también hay diversas clases. La sociedad está dividida en clases. Y como el marxismo no cree en Dios y cree que cualquier distinción es fruto de puro azar, cree que toda desigualdad es mala y hay que abolirla, hay que derrocarla. Entonces, ellos empezaron a decir, si podemos, digamos, incitar un descontento, una frustración, una indignación, una rabia en todas estas áreas, provocando una lucha entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre homosexuales y heterosexuales, entre transgéneros y cisgéneros, y provocar un revuelto, digamos, en el mundo, quizá podemos derrumbar el sistema existente y reemplazarlo por fin con una sociedad sin clases, el tipo de sociedad que queremos. Entonces, este es un marxismo porque cree que el problema básico del ser humano es la desigualdad y las clases. Pero tienen esta narrativa de que donde existen distinciones de clases siempre hay opresión, porque si existe una distinción de clases es un invento humano, siempre es un invento humano. Y es un invento creado por los fuertes para oprimir a los débiles. Entonces, detrás de esto es la presuposición de que cualquier distinción de clase, de jerarquía, de cualquier estructura social, sobre todo si implica roles, pues esto es malo y debería ser abolido, eliminado, porque es un invento humano. Ahora bien, ¿cómo debemos responder a esto como cristianos? El problema es que ha ocurrido es que muchos de los lemas de los marxistas culturales suenan bien. Y suenan bien porque estamos escuchando sus palabras según nuestra propia cosmovisión cristiana. Por ejemplo, vamos a tomar el lema, todos deberían tener los mismos derechos. Pues yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Todos estamos de acuerdo con esto. O todos deberían tener la libertad de casarse con la persona que quieren casarse. Pues yo también creo esto, ¿no? Pero cuando yo escucho esto, yo lo escucho como cristiano. Entonces, cuando digo, la persona debería tener la libertad de casarse con la persona que desee, pues estoy pensando esto, sí, dentro del marco del orden de la creación. Entonces, eso implica que un hermano no va a casarse con su hermana. Un hombre no va a casarse con un animal. Un adulto no va a casarse con un bebé o un niño. Tres personas no se van a casarse los unos con los otros. Una persona siempre va a casarse con una persona del sexo complementario. Esto es como piensa un cristiano. Pero recordar que el marxista es ateo. No cree en ningún orden
de la creación. Entonces, cuando un ateo dice las personas deberían tener los mismos derechos y deberían tener libertad para casarse con quien sea, lo que están diciendo ellos es cada individuo debería tener la libertad de redefinir el matrimonio según su gusto personal. Entonces, eso es lo que ha producido ahora, actualmente en la cultura, esta idea del matrimonio gay. Un concepto que hubiera sido imposible hace 2 décadas. Pero este es fruto del marxismo cultural, que esta forma de pensar de que no hay ningún orden al mundo, entonces casarse con la persona que quieras significa la libertad para redefinir el matrimonio, redefinirlo conforme a tu gusto, imponer esa redefinición a todos. Entonces, ahora mismo, esto ha producido en la cultura el matrimonio gay, pero dentro de poco va a producir el matrimonio poliamorista. ¿Qué quiere decir eso? Un matrimonio poliamorista es un matrimonio entre 3 o más personas. Entonces, en vez de tener una pareja, tienes un trío de personas casadas. Pero eso también es porque si no hay un orden de la creación, todo vale, todo vale. Entonces, ¿cómo puede afectar la Iglesia el marxismo cultural? Porque ha afectado a la Iglesia. La verdad es que ha afectado a la Iglesia. Precisamente porque nosotros estamos en contra de la injusticia, las injusticias, podemos caer en el error fundamental del marxismo cultural de pensar que toda distinción de clase es un invento humano. Toda distinción de clase entre personas o de categoría es un invento humano y debería ser abolido. Y esto es lo que piensa el marxista cultural. Piensa que toda distinción de clase, toda distinción de rol equivale a la injusticia. Ahora, si abrazamos esta forma de pensar en nuestras iglesias, entonces vamos a negar, por ejemplo, lo que dice Dios acerca de los roles en el matrimonio y los roles en la iglesia. Porque lo que tenemos que entender es que nuestro Dios es un Dios de orden. Y no toda distinción entre personas es un invento humano. Hay distinciones que Dios mismo ha establecido. Por ejemplo, Génesis 1. Cuando Dios crea el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, etc. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. Entonces, ahí ves una distinción en la humanidad, una distinción creada y establecida por Dios. Claro, el marxista, lo que él diría, no, varón y hembra son conceptos inventados por los hombres. Claramente hay personas que nacen con unos genitales y otros nacen con otros, pero es la misma diferencia que hay entre personas con ojos azules y ojos marrones. No implica ninguna diferencia. Entonces, pero nosotros sabemos que no es así, que Dios estableció un orden y luego llegamos al Nuevo Testamento y a la enseñanza de Pablo, ¿no? sobre el matrimonio. Y claramente Dios ha establecido orden en el matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Me oís? Sí.
Entonces, claramente Dios establece un orden y dice que el hombre tiene un papel de liderazgo en el matrimonio que expresado con esta palabra cabeza, es cabeza de la mujer. Pero también al mismo tiempo la Biblia guarda contra el abuso de este concepto de liderazgo porque pone como patrón de liderazgo a Jesucristo, su relación con la iglesia. Entonces es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de autosacrificio, de amor, de ternura, de cuidado. Entonces la misma Biblia, por un lado, establece una distinción basada en el orden de la creación, pero guarda contra el abuso, diciendo que el marido tiene que ser como Cristo en su forma de tratar a su esposa. Y es un gran desafío y los hombres fracasamos en esto, pero eso no abole lo que Dios ha establecido. No es cierto que Dios condene todo tipo de orden, todo tipo de estructura, de jerarquía, de autoridad. Vamos a ver otro fruto del marxismo cultural. Por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos hay estos alborotos que están ocurriendo y algunos están diciendo, tenemos que abolir la policía. No sé si habéis oído eso, pero en algunas ciudades están diciendo, tenemos que abolir la policía. ¿Pero por qué? Pues viene de aquí, de que toda distinción de clase entre personas, toda desigualdad es injusto. Entonces, si uno piensa así, va a pensar, pero ¿por qué debería tener algunos la autoridad para detener, para arrestar, para encarcelar a otros? Eso es una falta de igualdad. Tenemos que abolir la policía, porque nadie debería tener más autoridad que otro. Pero vemos, hermanos, que Dios ha establecido claramente el gobierno y ha dado al gobierno autoridad para mantener orden. Dice en Romanos 13, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quiénes, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Otra vez vemos lo mismo que en la familia. Al igual que Dios ha establecido orden en la estructura de la familia, ha establecido orden en la estructura de la sociedad, ha establecido gobiernos humanos, ha dado autoridad a esos gobiernos. Entonces, decir, como dicen los marxistas, que cualquier desigualdad en autoridad implica injusticia, es totalmente anticristiano. No es verdad. Si Dios existe, Él es la suprema autoridad y Él puede establecer autoridad en la sociedad. O piensen en la autoridad que los padres tienen sobre los niños. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren hacer los gobiernos ahora? Quieren también llamar esa autoridad de los padres sobre sus propios hijos injusta, y quitarles a los padres su autoridad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dicen a los niños en las escuelas, por ejemplo, pues tú tienes derecho a escoger tu género. No tienes que conformarte con el género que te han asignado cuando naciste. A lo mejor te llaman chico, pero a lo mejor eres una chica en cuerpo de chico.
Y tú tienes derecho, tus padres no tienen derecho de imponerte un género que vaya en contra de tu propio sentir. Y están amenazando la autoridad de los padres, diciendo que si un padre no quiere que sus hijos sean inyectados con hormonas, etcétera, pues pueden quitarle a los padres los hijos. Porque otra vez esta idea de que todas las autoridades establecidas son fruto simplemente de la ley de la selva, la lucha entre los fuertes y los débiles. Y en realidad nadie debería tener autoridad sobre nadie. Todos deberíamos ser iguales sin ningún orden, porque todo orden establecido es injusto. Entonces, al final el marxismo cultural es destructivo a todo orden que existe en la sociedad, porque ataca toda institución. Pues como he dicho, el marxismo muchas veces ha reconocido problemas que existen, por eso hay mucho atractivo para muchas personas. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios ha establecido autoridades en la sociedad, la autoridad del gobierno, la autoridad del marido en el matrimonio, como cabeza de la mujer, en la familia, la autoridad de los padres sobre los hijos. Pero tristemente, la autoridad humana a veces es abusada. Entonces, hay personas que realmente frente a este abuso abrazan de buena gana la proclamación de este mensaje marxista. Mira, yo veo la situación en los Estados Unidos ahora, que ha habido terribles casos de abuso de autoridad, algunos policías que han abusado de su autoridad. Este hombre que mató a una persona de color. Y es terrible. Y cuando hay casos de injusticia que se comprueban, que se confirma que ha habido un caso de injusticia, hay que castigar, hay que administrar la justicia. Pero lo que no se puede decir nunca es hay que abolir el sistema de autoridad. Hay que abolir la autoridad del gobierno, hay que abolir la policía, hay que abolir la autoridad de los padres, hay que abolir la autoridad del marido, hay que abolir la autoridad de los ancianos y la iglesia y tener ancianas gobernando la iglesia. Eso también está pasando. Personas que dicen, bueno, no es justo que solamente los heterosexuales se casen, entonces hay iglesias que ahora quieren bendecir matrimonios homosexuales. ¿Qué está detrás de todo eso? Es este mismo marxismo cultural. Todo viene de esta idea de equivaler las diferencias de categoría, las diferencias de clase, las desigualdades, son todas injustas. Pero no es verdad. Dios mismo ha establecido orden, ha establecido jerarquía, ha establecido desigualdades. Y si amamos la palabra de Dios, no vamos a rebelarnos contra su orden. Es tan sencillo. Entonces, como iglesia, tenemos que afirmar el orden establecido por Dios frente a toda esta revolución que vemos en nuestros días, de tratar de crear una sociedad sin clases. Pero sin clases en la mente de un ateo quiere decir una sociedad sin ética, sin moralidad, sin ningún orden. Y vemos lo que produce en los edificios quemándose, en los alborotos, todo clamando para una revolución. Esto es lo que produce todo esto. Hermanos, en medio de todo eso, tenemos que clamar a Dios que Él nos dé un amor por su palabra, para que podamos en nuestro testimonio presentar la belleza
de la vida tal y como Dios la concibe y Dios la ha establecido en su palabra. Dios tiene un patrón perfecto para la humanidad. Tiene un patrón perfecto para la familia, con el varón y la hembra trabajando juntos como equipo para criar familias, con el gobierno funcionando como debería funcionar, estableciendo leyes justas, ejecutando estas leyes, castigando abusos de autoridad. Eso es como debería funcionar. Y nosotros tenemos que ser defensores de la verdad bíblica frente a todo este caos y toda esta confusión que estamos viendo en nuestros días. Yo sé que este es un tema difícil y pues la verdad es que requiere mucho estudio, pero en unas pinceladas he intentado explicar un poco de las raíces de lo que está pasando en el mundo, de dónde viene. Y viene de allí, viene de este marxismo cultural que es fruto de un proceso de alejamiento de Dios que ha sido progresivo a lo largo de muchas décadas, muchos años. Y sigamos orando en paz, porque Cristo está sobre su trono y su reino triunfará sobre toda la confusión y el caos que hay en este mundo. Amén.